Y los de aquí, los de allá, por favor, vamos a abrir la escritura en el libro de Isaías. Hoy vamos a comenzar, todavía estamos con los profetas antes del exilio. Hemos estado viendo los profetas, algunos profetas menores, no los estamos viendo en el orden en que vienen en sus Biblias. Acuérdense que lo estamos estudiando en el orden, pues más o menos cronológico en el que considero que deberíamos de poderlos meditar, o al menos es la manera en que nosotros lo estamos haciendo. Y hoy nos toca mirar al profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores. Acuérdense que el nombre de mayores o menores nada tiene que ver con que sean más o menos importantes. Mayores o menores está en función del tamaño de sus escritos, de la magnitud de sus escritos. ¿De acuerdo? Pues yo espero que usted y yo estemos poniendo atención a estos estudios, porque a veces cuando uno los lee, los profetas así, a veces en un contexto, pues a veces nos es pesado entenderlos o mirarlos o escudriñarlos. Y a veces tendemos a solamente tomar pasajes de manera aislada, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros entendamos que hay un contexto dentro de todo lo que nos enseñan las Escrituras, y que los profetas, como dijo el Señor Jesús, hablan también de Él, y por eso estamos considerando este estudio a partir de estos escritos, ¿ok? Dice Isaías capítulo 1, versículo 1, ahí desde el principio, pues podemos identificar quién es el que escribe este libro. Dice que es visión de Isaías, hijo de Amós con Z, no es el Amós del profeta que ya vimos, sino es otro. Hijo de Amós, dice, esta visión fue acerca de Judá y de Jerusalén. Entonces, todo lo que va a escribir Isaías tiene que ver con ¿quién? Principalmente con Judá y con Jerusalén. Y dice no solamente quién lo escribe y de qué va el tema, sino que también nos ubica en el tiempo en el que Isaías ejerció su ministerio, el ministerio que el Señor le encomendó de hablar la palabra de él. Dice que fue en días ¿de quién? De Usías, de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, también nos está ubicando en qué reino él estuvo profetizando. Acuérdense que el reino de Israel se dividió en dos a partir de la muerte de Salomón, en el reino del norte, o el reino de Israel, y el reino del sur, reino de Judá, ¿ok? Entonces, cada vez que usted vea la Escritura, ya se lo he dicho varias veces, cuando lea en los profetas que se habla de Israel, a veces por el contexto nosotros podemos entender que se está refiriendo a palabras que tienen que ver con relación al reino del norte, ¿verdad? Y cuando habla del reino del sur o de Judá, está hablando de aquellas dos tribus que se quedaron fieles al pacto con David, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Isaías, como dice la Escritura, es hijo de Amós. Él ministró en Jerusalén y sus alrededores. Él fue un profeta para el reino del sur, para el reino de Judá, y como acabamos de leer, él abarca 4 reyes: al rey Usías, también llamado Azarías en Segundo de Reyes, al rey Jotam, que fue hijo de Usías, Acaz y Ezequías, y abarcó más o menos desde el año 739 al 686. Entonces, para que nos ubiquemos en cuanto al autor y la fecha. Y como contexto histórico es importante conocer de qué viene lo que escribe Isaías. Isaías comenzó su ministerio pues muy joven, en tiempos de Usías. Usías fue un rey que, cuando usted lo lee en los Reyes, fue un rey que gobernó durante pues más o menos 50 años aproximadamente. Fue un rey que tuvo un desarrollo muy importante en cuanto a la parte militar y política en el reino del sur. ¿Se acuerda que también cuando ya estuvimos viendo los profetas que hablaron al reino del norte, hubo un rey que era Jeroboam, que hizo que prosperara mucho el reino del norte? En el caso del reino del sur, Usías fue un rey muy próspero desde el punto de vista económico, social y militar. Fue un rey, pues se puede catalogar como, digamos, en términos generales, como un rey bueno desde el punto de vista
de lo que significaba pues, gobernar de la manera más adecuada al pueblo. Y sin embargo el rey Uzías, cuando usted lee las escrituras, se da cuenta que él en un momento de su vida quiso usurpar las funciones del sacerdote. Él quiso ofrecer un sacrificio en el templo, y cuando él estaba ofreciendo el sacrificio, el Señor lo juzgó y trajo sobre él una lepra, y esta lepra cuando se manifestó sobre su cuerpo, lo sacaron inmediatamente del templo, y a partir de ahí el rey Uzías vivió pues, enclaustrado. Ya no pudo salir, ya le cayó una lepra pues, maligna, y él vivió el resto de su vida enclaustrado, y podemos entender por lo que nos dice el libro de los Reyes y de las Crónicas, que Jotam, su hijo, pues digamos, cogobernó juntamente con él. A lo mejor esto que usted le digo, pues algunos dicen, ay, a mí qué me importa, y están acá en la pájara. Pero hermano, esas cosas son importantes cuando nosotros leemos las Escrituras y queremos también conocer cosas que atañen con relación a las cosas que están escritas para nosotros. Porque por eso luego también andamos sacando textos fuera de contexto y andamos diciendo cosas que Dios que no están dentro de como debiéramos de entenderlas. Entonces es importante para nuestras vidas. Yo sé que a lo mejor para algunos de ustedes puede ser así como muy, muy tedioso, aburrido, pero créame que es importante. Entonces, ahí comenzó Isaías su ministerio con Uzías, en el reino de Uzías, y comenzó después siguió con Jotam, y después Jotam se puede decir que también fue un rey pues relativamente bueno en ese sentido de lo que acabamos de comentar, pero usted se da cuenta cuando lee, por ejemplo, los libros de los reyes y el libro de las crónicas, que a pesar de que había reyes que eran en un sentido buenos y que tenían un corazón inclinado con Dios, el pueblo, sin embargo, pues todavía había cosas que no echaban del todo de su vida. Si usted lee el libro desde el libro de los jueces, y desde antes, ¿no? Pero usted puede darse cuenta que el dejar cosas en nuestras vidas, cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando Él nos pide que saquemos cosas de nuestra vida, cuando usted lee el libro de los jueces, lea a David, lea todas las escrituras en el Antiguo Testamento, y se da cuenta que cuando Dios le dijo al pueblo que echara fuera a aquellas naciones a las que ellos iban a llegar, y que en un momento dado había algunas con las que tenían que de plano no dejar nada, y ellos por no obedecer eso fue ocasión de tropiezo para sus vidas. ¿Sí ha leído las escrituras en el Antiguo Testamento esas cosas? No. Bueno, pues léalas. Entonces, eso son enseñanzas para nosotros, hermano. Porque cuando nosotros no sacamos las cosas que Dios nos pide que echemos de nuestra vida, pecados, pensamientos, hábitos, actitudes, cosas que Dios nos dice esto fuera, lo consentimos y lo dejamos, eso en un momento dado de nuestra vida puede causarnos un tropiezo. Puede ser que a nosotros, a algún familiar o a nuestra familia o a nuestro entorno, eso es algo como que no podemos nosotros ignorarlo y pensar que nosotros no nos va a alcanzar algún tipo de mal por esas cosas, ¿no? Entonces, retomando, los primeros capítulos ahorita que vamos a ver del libro de Isaías, hoy vamos a tratar de abarcar hasta el capítulo 6 del libro de Isaías, tienen que ver con palabra profética que el Señor trajo a través de Isaías en los tiempos del rey Acaz. Y en esos tiempos, cuando ya estaba gobernando el rey Acaz, ya se estaba levantando un imperio que a la postre fue un imperio que Dios usó para traer una disciplina sobre el pueblo de Israel en el reino del norte. Y este imperio era el imperio asirio. Cuando usted lee las escrituras, amado, hay varios imperios que han impactado, que tienen una relación muy importante con el pueblo de Israel. Y esto tenemos que tratar de mirarlo a la luz de las escrituras, porque esto también tiene un impacto en los últimos tiempos, o tiene que ver con los últimos tiempos. Si usted lee el libro de Apocalipsis, usted sabe que en el libro de Apocalipsis dice que se va a levantar todavía una última bestia. ¿Sí? ¿Sí ha leído el libro de Apocalipsis? Bueno, léalo, dice que ahí se va a levantar una última bestia. Y en el contexto de las escrituras, esa bestia representa un imperio. Y los imperios que han tenido una relación estrecha con el pueblo de Israel y que han tenido un impacto en sus vidas,
comienza por el primer imperio, que es el imperio egipcio. ¿Sí? Usted ha leído el Éxodo, ¿no? Y todo lo que está ahí. Es el primer imperio que tiene que ver con el pueblo de Israel. El segundo imperio que tiene que ver y tiene un impacto tremendo en el pueblo de Israel es el imperio asirio. Porque el imperio asirio fue el imperio que Dios utilizó para disciplinar al pueblo de Israel, al reino del norte. El segundo imperio que tiene un impacto profundo en la vida del pueblo de Israel, en este caso sobre el reino del sur, es el imperio babilónico. El tercer imperio que tiene que ver de una manera determinante en la historia y en el desarrollo del pueblo de Israel es el imperio medo-persa, con Ciro, entre otros personajes, que permite el retorno del pueblo de Judá a Jerusalén. El otro imperio que tiene que ver muy importante con Israel es el imperio griego, que relata el libro de Daniel. Y el sexto imperio que tiene que ver y que tiene mucha relación con Israel y con el devenir de las cosas que están en las Escrituras es el imperio romano. Y todavía falta un último imperio, un séptimo imperio que se tiene que levantar. Entonces le digo todo esto porque las Escrituras nos hablan de todas estas cosas de una u otra manera y todas armonizan de una u otra manera desde el principio y hasta el fin. Entonces, para que, estoy queriéndole poner aquí, usted salsa al asunto para que si no le canten al oído los ruiseñores y se me quede ahí dormido. Entonces, los primeros capítulos de Isaías tienen que ver con el rey Acaz y en los tiempos del rey Acaz se estaba levantando este segundo imperio que tiene que ver con el pueblo de Israel, que es el imperio asirio. Empezaba a tomar fuerza el imperio asirio. Entonces, las profecías que vamos a ver tienen que ver con algunas cosas que están ahí en estos capítulos que ahorita vamos a estar considerando. Había una situación, amado, como ya hemos visto en otros profetas, moral en el reino del sur, en Judá, en tiempos de Isaías. La Escritura, usted, conforme vayamos estudiando y leyendo, va a darse cuenta que el pueblo de Judá estaba lleno de rebeldía, no conocían a Dios, o sea, no tenían comunión con Dios. O sea, su conocimiento de Dios era un conocimiento solamente superficial, religioso. Isaías dice que estaban cargados de maldad, ahorita lo vamos a ver en el capítulo 1. Eran depravados, habían dejado a Dios, eran religiosos en grado extremo, injustos con su prójimo. O sea, las cosas que usted ve ahora en nuestra sociedad también siempre ha sido parte del sello del ser humano que es apartado de Dios. Cometían homicidios, sobornaba, los líderes estaban llenos de soborno, habían adoptado costumbres orientales, estaban entregados a la adivinación, consultaban a los agoreros, habían hecho pactos con naciones extranjeras, se habían llenado de armas para la guerra pensando que esas cosas los iban a poder librar, llenos de idolatría, de altivez, orgullo, soberbia, cargados de humanismo, de violencia, descarados en pecar, opresores de los desvalidos, de la gente que no tenía recursos. Les encantaba oprimir a la gente con menos recursos. Estaban llenos de mujeres faltas de piedad, había vileza. Se esforzaban, dice la Escritura, incluso, y eran valientes para pecar, como vamos a ver ahorita, y se consideraban sabios en su propia opinión. Y estos son algunos de los ejemplos que Isaías va a estar mostrándonos. Todo esto que le acabo de decir, pues podemos decir que es el retrato de ¿qué? Pues de nuestra sociedad en los días de hoy. O sea, si se da cuenta, el hombre sin Dios todos los tiempos está necesitado de volverse a Dios, porque Él es el único que puede sanar, como dice la palabra, nuestra tierra. Amén. Hay algunos datos interesantes con relación al libro del profeta Isaías.
Nada más déjeme decirle que uno de los propósitos de Dios al hablar su palabra siempre es que nuestro corazón se vuelva hacia a Él. Acuérdese que al estar estudiando los libros proféticos, la intención de Dios siempre es que los hombres, el corazón de los hombres se vuelva hacia Él. Y si Él nos habla, nos señala nuestro pecado, y por causa de nuestro pecado nos dice que van a venir juicios, algunos ya así sin vuelta atrás, aun con todo y eso, Dios desea que nosotros nos volvamos, ¿a quién? A Él, en arrepentimiento y confesión de nuestros pecados, para que Él, como veíamos el domingo, nos perdone y nos restaure. Entonces, la meta de Dios era traer justicia, purificar a su pueblo, producir un cambio en el corazón de ellos, quitar la idolatría y establecer un nuevo reino. Y eso es lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. Desea que en nosotros se manifieste la justicia ¿de quién? De Él. Él desea que nosotros seamos un pueblo santo para Él. Él desea que produciera en nosotros un cambio ¿de qué? De corazón. Amén. Él desea que nosotros quitemos todo aquello que le quita a Él el primer lugar. Esto es idolatría, acuérdese. Y Él desea establecer en nosotros siempre su reino. Amén. Entonces es lo que desea, que se manifieste en nosotros. Algunos datos interesantes del libro del profeta Isaías. En primer lugar, amado, no está escrito de manera cronológica. O sea, no crea que es una secuencia cronológica como están los capítulos. El libro del profeta Isaías es uno de los libros de los más importantes en función a las referencias que se hacen en el Nuevo Testamento de él. Los Salmos y el profeta Isaías son de las escrituras más citadas en el Nuevo Testamento. Hay 151 citas de los capítulos 1 al 29 en el Nuevo Testamento. Hay 218 citas de los capítulos 40 al 66 en el Nuevo Testamento. Entonces, en total, pues son 369 citas del profeta Isaías en el Nuevo Testamento. Usted dirá si no es un libro importante. Se cita continuamente y lo vamos a ir viendo conforme el Señor nos permita estar meditando en este profeta, en este libro. Y el libro de Isaías, podemos dividirlo en dos grandes bloques. El primer bloque lo abarca del capítulo 1 al capítulo 39, que coincidentemente, es coincidencia y sí, pues no sé si sea algo inspirado, porque pues no necesariamente así, pero del capítulo 1 al capítulo 39 coincide con los 39 libros del Antiguo Testamento. Esa es una primera sección. Y en esta primera sección del capítulo 1 al capítulo 39, Isaías enfatiza una y otra vez el juicio de Dios y la necesidad que se tiene de salvación. Como que ese es el mensaje central de esos primeros capítulos. Y después del capítulo 40 al 66, que corresponde a los libros del Nuevo Testamento, los 37 libros del Nuevo Testamento, Isaías enfatiza el plan de redención de Dios para su pueblo. Se enfatiza mucho la redención. Entonces es importante eso y es un dato curioso, ¿no? Por ejemplo, esta primera sección del capítulo 1 al capítulo 39, por ejemplo, se destacan cosas como que el reino de Jesús, de nuestro Señor, del Mesías. Se habla del Mesías sentado en su trono, se habla del Mesías como juez, se habla de la santidad del Señor, se habla del Mesías como sentado en un trono alto y sublime, y se habla de la venganza y del juicio que va a traer el Mesías. Eso se trata principalmente en los capítulos del 1 al 39. En contraste, por ejemplo, en el capítulo 40 al 66, se va a hablar del Mesías como siervo, se va a hablar del Mesías dando su vida en propiciación por nuestros pecados, se habla del Mesías como el Salvador,
Se habla del Mesías como el que fue contado entre los transgresores, quebrantado, humillado y redimiendo. ¿Se da cuenta? Los dos aspectos del Mesías, que los judíos no lo entendieron, que en nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, hay dos aspectos importantes de su ministerio. En su primera venida Él vino como siervo sufriente, pero Él en su segunda venida va a venir como rey triunfante. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Muchos llaman al libro del profeta Isaías el quinto evangelio, por la cantidad de referencias que hay con respecto al Mesías. Por ejemplo, ahí en Isaías usted va a encontrar la profecía que tiene que ver con su nacimiento virginal, va a encontrar las profecías que tienen que ver con su ungimiento como rey, su carácter, su muerte, su resurrección, y va a hablar de su segunda venida. Ahí en el libro del profeta Isaías se encuentran todas estas cosas. Entonces vamos a empezar, amado, con esta primera parte de los capítulos 1 al 39 y vamos a comenzar con los primeros 6 capítulos que tienen que ver con mensajes que el profeta Isaías va a traer para amonestar al pueblo de Judá, para hacerlos recapacitar y también para hablarles de promesas que Dios tiene para con ellos. Vamos a irnos de lleno al desarrollo de la meditación de estas cosas. Usted ya, por ejemplo, una y otra vez, por ejemplo, aquí en esta iglesia hemos leído muchas veces el capítulo 1 de Isaías, pero lo que vamos a encontrar en este primer capítulo es una queja de Dios sobre su pueblo. Fíjese en el versículo 2, dice: "Oh, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová". Fíjese el clamor del corazón de Dios para con su pueblo y para con nosotros también. Dice: "Crié hijos y los engrandecí, y ellos, ¿qué hicieron?", dice la palabra, "se rebelaron contra mí". Y pone una figura, dice: "El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento". No es que no tuviera conocimiento en cuanto a la palabra, sino que no había, ¿verdad?, vuelto su corazón hacia Dios, ¿verdad? Solamente tenían algo intelectual, pero no vivencial. Dice: "Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados". Fíjese cómo Isaías, el Señor, a través del profeta Isaías, habla a su pueblo. "Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel". Una palabra, también una frase que va a encontrar una y otra vez en el libro de Isaías es esta: ¿el qué? El Santo de Israel. Una y otra vez Isaías, y ahorita lo vamos a buscar llegar a ese capítulo 6. Isaías enfatiza una otra vez la santidad del Señor. Se volvieron atrás, dice: "¿Por qué querréis ser castigados? Aún todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma". Fíjese cómo el pecado, la maldad afecta a todo nuestro, como dice la Escritura, así como Dios está deseando a nosotros santificarnos, ¿en dónde? Dice Tesalonicenses: en espíritu, alma y cuerpo. El pecado también de manera, digamos, en contraste, el pecado nos afecta en nuestra alma, en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es así, no hay de otra. O sea, no hay nada que digamos: no, es que esto no me afecta. No, cualquier cosa que es contraria a la santidad de Dios nos afecta. ¿En dónde? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, aunque no lo creamos. Toda cabeza, por eso se dice, está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así, todo corazón, como veíamos el domingo hablando del hijo pródigo que se apartó, toda persona que vive apartada del Señor de una manera absoluta, pues ese es el retrato que tenemos delante del Señor. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Fíjese cómo afecta. "Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado", ¿qué?
Dios siempre, amado, y también lo vamos a encontrar en Isaías, enfatiza el hecho de que, como dice la Escritura, solamente hay dos puertas. Una puerta es ancha, amplia, y lleva a la perdición, y dice el Señor, muchos son los que transitan por ella. Y hay una puerta estrecha, y pocos son los que pasan por ella. Porque pasar por esa puerta estrecha implica, como ya dijimos, arrepentirnos, confesar nuestro pecado, ¿verdad? Volvernos de nuestra maldad, ¿verdad? Rendirnos al Santo de Israel. Y el Señor decía, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso es algo que debería de hacernos a nosotros pensar. Muchos son llamados y pocos responden al llamado. Aún muchos podríamos estar en una congregación de cientos de miles y no necesariamente cientos de miles son. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos, aún en medio de nosotros, amado. Por eso tenemos que evaluar si estamos en la fe. No es para que tenga, si usted llega a tener dudas, es más bien para que usted, si algo le produce, de lo que yo le voy a decir, dudas o en relación a su relación con el Señor, pues mejor vaya y vea cómo está su relación con el Señor. ¿Sí me estoy explicando? Porque el que es, tiene el testimonio del Espíritu Santo, de la palabra, da fruto, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener en eso ahorita. Pero dice la Escritura en el versículo 9 que Él nos advierte, el Señor nos advierte aún desde estos tiempos, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto, ¿qué? Pequeño. Siempre hay un remanente de gente que va a ser fiel. Aún en los momentos más adversos y difíciles en la historia de la iglesia, Dios siempre se ha guardado, tanto en el pueblo de Israel como en la iglesia, de un remanente fiel, que aún a costa de su propia vida está dispuesto a permanecer fiel al Señor, ¿verdad? Dice Isaías que si no, pues hubiéramos sido como Sodoma, ¿verdad? O Gomorra. Bueno, y Isaías va a hablar aquí también a los líderes, por eso dice el versículo 10, príncipes de Sodoma, está hablando a los líderes espirituales y a los gobernantes civiles y a los líderes espirituales. Y aquí esta pregunta usted ya lo ha escuchado muchas veces, dice el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y no es que el Señor se contradijera en relación a los sacrificios que Él había ordenado en el libro en el Pentateuco. Lo que pasa es que el pueblo de Israel, nosotros cuando no tenemos un corazón, como dice la Escritura, pues lo que hagamos externamente tiene que ir acompañado ¿de qué? De algo interno. Por eso dice el Señor que Él está buscando adoradores que le adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad, bien de adentro y bien de afuera, ¿verdad? Las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes. Hacer las cosas como el Señor nos pide, por fuera y por dentro. Entonces, es importante. Por eso el Señor aquí, Él lo que quiere enfatizar en este capítulo es que la actitud de ellos, ¿verdad? Aunque hacían cosas externas que parecía que sí estaban cumpliendo con lo que el Señor les estaba diciendo, sin embargo ellos, su corazón estaba lejos de Él, ¿verdad? Por eso el Señor les exhorta a que se vuelvan a Él, ¿verdad? Porque incluso dice que las oraciones Él no las va a oír. ¿Cuándo no oye Dios nuestras oraciones? Pues ahí dice, no se me quede viendo así, ay, ¿a poco? Pues porque ahí dice, hermano. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice el versículo 15. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. Pero cuando estamos caminando en iniquidad, cuando estamos yendo en contra de la palabra de Dios, cuando estamos comportándonos como impíos, pues el Señor al contrario lo que va a tener más bien es, si somos sus hijos, nos va a disciplinar.
Y hay una exhortación a volverse a Él, ¿verdad? Por eso le dice el Señor, lávense, límpiense, yo estoy aquí dispuesto para recibirles, ¿verdad? Hagan restitución al que han agraviado, busquen el juicio, hagan justicia, amparen a la viuda. Dice, venid, estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, etcétera. De versículo 19, si quisiereis y oyereis. Son dos condiciones que van acompañadas del arrepentimiento y la confesión, ¿no? Querer, escuchar y actuar. Pero si no quisiereis y si fuereis rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y de todos modos, fíjese como siempre el Señor está, a pesar de que la palabra es dura en este sentido, sin embargo siempre el Señor la acompaña con la solución. Acuérdense que Dios siempre nos va a señalar en qué estamos mal, pero Él va a invitarnos ¿a qué? A que nos volvamos a Él, y Él nos va a dar ¿qué? Siempre Él nos va a dar la respuesta, la solución, el camino por donde salir adelante, ¿ok? Y ahí a partir del versículo 21, pues habla de esta promesa de restauración cuando el pueblo se vuelva a Él. El capítulo 2 va a hablar ahí Isaías, va a hablar acerca del futuro glorioso para el pueblo de Israel, para Sion, cuando Dios quite totalmente, Él va a limpiar a su pueblo, ¿verdad? Y lo va a santificar, y el Señor va a hacer cosas gloriosas con su pueblo. Usted puede leerlo ahí con más calma. Yo le invito a que lea y estudie esta escritura, y yo solamente estamos aquí, abuelo de pájaro, viendo algunas cosas, ¿no? Fíjese incluso cómo Isaías en el capítulo 2 nos muestra que Dios iba a cumplir o va a cumplir la palabra que el Señor le prometió a Abraham. ¿Cuál es una de las promesas que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó? ¿Se acuerda? En ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las naciones de la tierra. Fíjese el versículo 3 del capítulo 2, dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Esta es una palabra que está pendiente de cumplirse, ¿sale? Esta es una palabra profética. Usted en Isaías va a encontrar palabra profética que ya se cumplió, pero que va a tener otro cumplimiento, un doble cumplimiento y hasta triple cumplimiento, pero vamos a quedarnos en doble cumplimiento. Y va a encontrar palabras proféticas que aún no se han cumplido, ¿verdad? Versículo 5, venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de ¿qué? Fíjese cómo es el Señor de misericordioso y de bueno, y siempre nos está exhortando, como dice la palabra, al amor, ¿y a dónde? Y a las buenas obras. Aquí, ¿qué es la invitación? A caminar a la luz de Jehová. Dice el Señor en el Evangelio de Juan, que la luz vino, ¿qué? Y los hombres amaron más, ¿qué? La luz que las tinieblas. Pero Dios desde el Antiguo Testamento, ¿a qué está invitando a su pueblo? ¿A venir a dónde? A la luz. Sí, va compaginando las cosas de la Escritura de una manera completa. Sigamos, ¿verdad? Vamos a seguirle. Fíjese, vamos a versículo 17. Dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. ¿Verdad? Note cómo Dios, finalmente, como dice la Escritura, Él va a acabar con toda la maldad, y Dios va, como dice Pedro, la Escritura, y también en otras escrituras del Antiguo Testamento, Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad. ¿Por qué? Ni guerra. ¿Por qué? Porque el Señor finalmente va a establecer su reino al 100%, ¿verdad? Algo que me gustaría comentar aquí con relación a
Ya lo he comentado con relación a otros profetas también. Es que usted cuando vea las profecías, cuando yo estudiaba estas cosas y las leía, y decía, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Para qué nos sirven conocer las profecías que el Señor dijo contra, por ejemplo, los moabitas, contra Egipto, contra los babilonios, contra Tiro? ¿Esas qué? ¿A nosotros qué nos importan? ¿Sabe qué? Sí nos importan mucho. ¿Sabe por qué? Porque nos enseñan quien tiene el dominio y el gobierno sobre todas las naciones. ¿Quién es? Dios está por encima de todas las naciones, de todos los gobernantes. Porque sobre uno hay alguien que gobierna por encima de él. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. Hoy en medio de nuestros tiempos en los que estamos viendo tanta convulsión y tantas cosas que hacen y deshacen naciones y gobernantes y gente que tiene poder, aunque no están como gobernantes, pero que tienen poder y que en un sentido gobiernan sobre las naciones, ¿sabe quién está ahí realmente encima viendo que se cumplan todas las cosas que Él estableció en su palabra? ¿Sabe quién está por encima de ellos? Entonces, ¿por qué tememos, hermano? ¿Por qué nos angustiamos de lo que pueda hacer el hombre? Algo que Isaías va a tratar también de traer sobre el pueblo de Israel es ayudarles a tener conciencia que poner nuestra confianza, óigame lo que le voy a decir, para mí también esto, poner nuestra confianza, nuestra seguridad en las naciones, en los gobernantes y en las personas, por encima de poner nuestra confianza en el Dios de Israel, es la peor cosa que podemos hacer. Si usted está pensando, esperanzado a que su jubilación le caiga lo que ya sabe que de cabecita de algodón, es lo peor que podemos hacer. Si pensamos que porque estamos aquí, somos vecinos de los Estados Unidos, y eso estamos, como decía Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios. Bueno, dicen que se le atribuyen esta frase a Porfirio Díaz, pero quién sabe si sea cierto, pero se le atribuyen mucho a Porfirio Díaz. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y pensamos que porque estamos cerca de Estados Unidos estamos fritos también. Usted cuando lea el libro del profeta Isaías y otros profetas, pero por ejemplo en el libro del profeta Isaías fue un profeta que una y otra vez le dijo a los gobernantes y al pueblo, no pongan su confianza en las naciones, no pongan su confianza en los hombres. Tenemos, amados, que aprender a confiar al 100% en nuestro Dios. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ciertamente. Pero si usted está haciendo lo que tiene que hacer y yo y todos, tenemos que aprender a descansar y confiar en nuestro Dios. Amén. Tenemos que aprender a confiar y a depender de nuestro Dios. Bueno, en el capítulo 3, Isaías va a destacar, entre otras cosas, nuevamente avisos de juicio, y va a resaltar la corrupción que había en medio del pueblo de Israel. El pueblo dice, por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 3, el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Nada nuevo, ¿verdad? Todo está igual. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, etcétera. Dice el versículo 11, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío,
los que ya te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Por eso no puede poner usted su confianza ¿en dónde? En los gobernantes. No le voy, sí, pues, ¿para qué me pongo a explicarle lo que está aquí clarito, no? Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, está hablando en sentido figurado del pueblo, y el despojo del pobre está en vuestras casas. Y usted puede seguir leyendo, ¿no? Bueno, en el capítulo 5, bueno, en el capítulo 4 usted ahí va a encontrar una referencia al futuro glorioso que el Señor profetiza sobre Jerusalén. Versículo 2 del capítulo 4 dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra será para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Este renuevo de Jehová, ¿se acuerda que en los evangelios dice la escritura que para que se cumpliera que Jesús iba a ser llamado ¿qué? Nazareo, perdón, de Nazaret? Y está haciendo referencia a esta palabra que está aquí, en Isaías 4:2. La palabra en el hebreo, en el original, significa renuevo, que es la misma palabra que se traduce ya griego y al castellano a nosotros como Nazaret. Él es el renuevo. Amén. Entonces hay cosas que pues, no nos daría tiempo de estudiar, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 5, ahí Isaías va a hacer referencia a una parábola, la parábola de la viña, es una de las parábolas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y Isaías va a hacer mención de que el Señor esperaba que como una viña, el pueblo de Israel diera buenas uvas. Cuando usted compra una fruta, ¿qué espera de esa fruta? Que tenga un buen sabor, al menos si es fruta que tenga un sabor, en términos generales, ¿verdad? Pues hay sus excepciones, ¿verdad? Pero que tenga un sabor, ¿qué? Dulce, agradable al paladar. Y aquí el Señor compara al pueblo de Israel con una viña que en lugar de dar frutos dulces, lo que dio fue frutos amargos. Dio frutos amargos. Y dice el Señor: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Porque él esperaba que diese fruto adecuado para producir mosto. Pero ¿qué encontró el Señor? Solamente uvas silvestres, uvas así feas, sin buen sabor. Dice el Señor en el versículo 5 del capítulo 5 de Isaías: le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. 65 años después de que Isaías estuvo ministrando la palabra, llegó el pueblo asirio a llevarse al pueblo de Israel y a expatriarlos y a exterminarlos. Se cumplió parte de esta escritura. Y bueno, el resto del capítulo del capítulo 5, en Isaías 5, hay unos ayes que encontramos que son interesantes porque hablan del corazón del pueblo de Israel malo para con el Señor. Uno de esos primeros es hay contra los ociosos, fíjese, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo, perdón, de los acaparadores. Es un hay contra los acaparadores, contra los que nada más están acumulando riqueza. Esto ya pues, es para que el que entienda, entienda. Guillermo Puertas es el mayor terrateniente actualmente en los Estados Unidos. Si no lo sabía, eso es algo que usted lo puede encontrar. Es el mayor terrateniente en Estados Unidos. Está comprando tierras
al por mayor, aprovechando la situación de crisis. En estos tiempos de crisis, muchos hoteles de pequeños empresarios han sido adquiridos por grandes cadenas hoteleras. Porque el que tiene, quiere tener más, a una costa de oprimir al que con todo el esfuerzo, pero ya no puede soportar, lo pierde todo. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Otro hay, el versículo 11, de estos viciosos, gente que le da vuelo a la hilacha, gente que solamente está buscando el placer. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran las obras de sus manos. Versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Está hablando de aquellos que son, que se burlan, que son burladores de las cosas santas, que son burladores de aquellas que van en contra de las cosas puras, de aquellas que van en contra de las cosas que son correctas, de las que son moralmente justas. Está hablando de eso. Por eso viene el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen, ¿qué? Bueno, ese es en ese contexto. Y a lo bueno, malo. Hoy es normal, ya está probado estar cometiendo homicidios a más no poder. Estamos hablando del aborto. Ya no me acuerdo ahorita en qué país ya se legisló, ya está autorizado el suicidio asistido, en el que tú ya puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir más, pues la vida ya no vale la pena seguirla viviendo y ya está permitido que alguien te asista a morir. O sea, no es la eutanasia, esto ya es de que tú dices, no, ya sabes qué, ya, que habla a tal lado y que me venga alguien a poner una letal y estoy hablando en serio, esto ya está autorizado, ¿no? En algún país. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos, de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, ¿no? De la gente que se ufana de sus fechorías, de sus maldades, de sus pecados, que los presume, eso es lo que encontramos en las redes sociales, muchas de las cosas que se encuentran en las redes sociales, ¿no? La presunción de todo este tipo de cosas. Hay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho. Entonces, usted puede seguir mirando todas estas. Es un retrato de nuestra sociedad. O sea, no tenemos de qué espantarnos, pero es un retrato de nuestra sociedad. Y en función a esto, ya vamos a acabar, es que viene esta visión del capítulo 6. Este capítulo 6 no está en orden cronológico. Esta visión del capítulo 6 es antes, es cuando Isaías es llamado. Y es llamado en medio de este contexto que acabamos de leer de los capítulos 1 al capítulo ¿qué? 5. O sea, usted llega a su casa y saque todas las veces que se habla de estas cosas de maldad, de las cosas que había en el pueblo de Israel, y va a darse cuenta que es lo que sucede en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, en medio de este contexto, antes de que el Señor usara Isaías tuvo esta visión. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo,
Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de ¿qué? Amado, necesitamos que el Señor nos ayude a tener esta revelación igual para nuestras vidas, porque el Señor es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y Él espera que nosotros seamos un pueblo, como dice la Escritura, santo, en toda nuestra manera de vivir, dice 1 de Pedro, que es una referencia a una escritura del Antiguo Testamento. Él espera que todos nosotros seamos santos, que el Señor nos ayude, amado, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos, nuestra sensibilidad, porque a veces me temo que muchos de nosotros ya se nos hizo callo en algunas áreas de nuestra vida y hemos perdido la sensibilidad con respecto a la santidad y pues hacemos como acabamos de leer, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, amado, y ay de ti, y ay de mí. Ante la santidad, ante la majestuosidad de nuestro Dios. Ay de nosotros. Por eso, si nosotros nos acercamos al trono de su gracia, como dice Hebreos, es porque el Señor Jesús nos abrió un camino amplio, espacioso, para que nosotros a través de Él podamos acercarnos al Padre, porque nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. ¿Por qué? Porque somos, como acaba de retratar Isaías del capítulo 1 al capítulo 5, sin Dios, eso somos nosotros, amado. ¿Sí estamos? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey. Isaías tuvo una visión del Mesías glorificado. Jehová de los ejércitos. Ay de mí que tenemos labios inmundos, amado. Necesitamos que el Señor ponga sobre nuestras vidas el toque suyo para ser santificados. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, eso es la santificación, la purificación de nuestra vida, eso es algo que solamente puede el Señor producir en nosotros. Nosotros no podemos producirla, amado. Por mucho que estemos aquí, y no quiero decir que no vengamos, que no leamos, que no oremos, pero quien va a producir la santidad en nosotros, el único que puede producirla es Dios, el Espíritu Santo. La va a producir en aquellos que tienen un corazón que reconoce su condición y que se vuelven a Él siempre, todo el tiempo. No sé si me estoy explicando, pero pues hay que el Señor nos ayude, amado. Después oí la voz del Señor que decía, pero perdón, déjeme terminar. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. ¿Y limpio qué? Tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Este es así como el llamado que también le hizo el Señor Jesús a la gente que quería seguirle. Y como el llamado que le hizo a su pueblo cuando Él los dejó aquí para ir y de hacer ¿qué? Discípulos, ¿verdad? Es el mismo llamado, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Solamente a alguien que se ha encontrado de cara a cara con Él, que su corazón ha sido redimido, que su corazón ha sido transformado, que su corazón se ha entregado a Él, que ha reconocido que ha salido de las tinieblas a su luz admirable, que reconoce que viene de un pueblo de labios, ¿qué? Inmundo, y que si no fuera por el toque de Él, seríamos delante de Él, ¿qué? Inmundos.
Que el Señor nos ayude a entender esto, amados. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es entonces cuando podemos hacer la obra de Dios, amado. Cuando Dios ha limpiado nuestras vidas, nos ha tocado y entonces hay un impacto en nosotros. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo, porque la palabra que Isaías, Jeremías y todos estos profetas una y otra vez trajeron al pueblo, pero el pueblo ¿qué hizo? Cerró sus oídos, endureció su corazón, no respondió al llamado, a la invitación del Señor. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. ¿Se acuerda del domingo del hijo que desperdició su vida? Hasta que llegó a la miseria, a vivir con cerdos, oler como cerdo y estar en lo peor de lo peor. Eso estamos esperando. Pero dice el Señor, hasta que ellos se vuelvan. Y si quedare, dice el versículo 3, y con esto acabamos, y si quedare aún en ella la 10ª parte, acuérdense que esta es otra manera de referirse a ese remanente fiel. Y en este caso el Señor está hablando, la 10ª parte de las 12 tribus de Israel, ¿cuántos son? ¿Cuál es una 10ª parte? Pues 2. Son las que quedaron, que regresaron después del exilio de Babilonia. Esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios siempre está guardándose un pueblo, amado, de gente que responde al llamado, a la invitación de volverse a Él, de dejar nuestros malos caminos, de arrepentirnos. Hoy es el día aceptable para todos nosotros de volvernos. Si hoy el Señor nos está hablando y está pidiéndonos ir más allá de lo que hemos hecho hasta hoy, pues volvámonos en arrepentimiento a Él, volvámonos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas a Él, en humildad, en sencillez, en arrepentimiento, y Él nos va a limpiar, Él nos va a purificar, Él nos va a transformar y Él nos va a capacitar para poder nosotros ser luz, sal y extender su reino. Señor, queremos darte gracias porque a través del libro del profeta Isaías que hemos de estar meditando, tú, Señor, quieres enseñarnos también otras cosas en nuestras vidas que son prácticas para el día de hoy. Padre, hemos visto el retrato de un corazón que no está santificado por ti, pero tú, como nos enseñas en tu palabra, tú no deseas la muerte del pecador, la muerte del impío. Tú quieres que el pecador, los pecadores procedamos al arrepentimiento y nos volvamos a ti. Estás esperando tanto a aquellos que hoy venimos como a aquellos que nos están escuchando en otro lado. Estás esperando que haya arrepentimiento y haya una confesión de que somos gente que necesita de ti, de tu purificación y de tu santidad. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Que recordemos que tú eres santo, Señor, y estás esperando de nosotros que vivamos de una manera santa, no santurrona, sino santa, Señor, con un corazón contrito y humillado, volviéndonos cada día a tus caminos, Señor, para caminar en justicia y en santidad y en amor a la verdad, sirviéndote porque tú nos amas, Señor. Nosotros queremos servirte y amarte, Señor, así hasta el fin de nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.